mi nombre es Judith González Alvarado y tengo el gusto de ser su asesora. Bienvenidos a esta, su asignatura de Matemáticas 4 o también Estadística Descriptiva e Inferencial. Bueno, empezaremos mencionando qué es la estadística. La estadística se ocupa de los métodos científicos para poder recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones con base a este análisis. El uso de la estadística, pues no existe una actividad humana en la que no esté involucrada la estadística, está prácticamente en nuestro día a día, en todas nuestras labores. Por ejemplo, de forma personal, pues podría ser en la comparación de alternativas, evaluación de servicios, ingresos respecto a pagos, entre otros. Cotidianamente, pues en censos, índice de precios, ajuste de tarifas, frecuencia de enfermedades, preferencia de candidatos políticos, entre otros. Y empresarialmente, pues en el control de procesos y calidad, evaluación de productividad, estudios de costo, nivel de satisfacción de clientes, proyectos de inversión, etcétera. La importancia de la estadística, pues, digamos, ¿de qué sirve tener datos si no son representativos? Nos tendríamos que responder esta pregunta, pues, para poder tener o conocer la importancia de la estadística. ¿Qué pasa si tomo decisiones con información incorrecta? ¿Es bueno suponer información para su análisis? ¿Hay una forma objetiva de mejorar una situación o proceso? ¿Hay una forma clara de reducir riesgos y tener certidumbre? ¿Puedo controlar variables sin tener su medición? Bueno, podemos observar y recolectar información precisa y relevante para poder organizarla de la mejor forma y con ello analizarla de tal forma que nos permita tener un panorama completo de la situación objeto de estudio. Con esto entonces lo que estaríamos haciendo es estadística. Algunas ventajas de la estadística. Bueno, el empleo correcto de la estadística lo que nos permite es visualización de los datos, la medición de las variables, apoyo en las decisiones, reducción de riesgos, organización de información, certeza, reconocimiento de alternativas, aceptación de soluciones. También la eliminación de la incertidumbre, integración de comunicación, optimización de uso de tiempo, mejora de la elección, eficacia de manejo de información, estímulo enfocado a resultados, documentación de procesos y decisiones, visualización y control de tendencias, toma de decisiones racional y objetiva. Para ello, pues tenemos que conocer los conceptos básicos de la estadística, los cuales ustedes tal vez ya han leído anteriormente en la literatura o en sus cursos previos que tuvieron en bachillerato. Entonces, empezaremos definiendo lo que es la población. La población es el conjunto de elementos que se quiere estudiar. Por ejemplo, los habitantes de una ciudad, los televisores fabricados en una factoría, los alumnos de primer grado de bachillerato o el primer semestre de la universidad. La muestra es cualquier subconjunto de la población, es decir, es el número de elementos de una muestra a la cual se le llama tamaño. La variable estadística, bueno, es cada uno de los rasgos o características que se quiere estudiar de los elementos de la población, susceptible o no medida. Por ejemplo, el color de pelo, que puede ser negro, castaño, rubio, pelirrojo, blanco, gris, etc. El sexo, si es hombre o mujer. Los miembros asalariados de una familia, que podría ser pues 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. Las alturas de los alumnos, 178 centímetros, 169 centímetros, 172 centímetros, etc. El individuo es cada uno de los elementos que componen una población y o muestra. Es sinónimo de unidad básica o última del muestreo. El carácter es la propiedad o cualidad que presentan los elementos de una población que se desea estudiar. Por ejemplo, puede ser cualitativo cuando no pueden medirse numéricamente y cuantitativo cuando pueden medirse numéricamente, que aquí sería el caso de las variables. El estadístico es una medida descriptiva de una muestra.
Por ejemplo, el ingreso promedio de los trabajadores o la frecuencia de venta de productos. La estadística descriptiva o deductiva, que es la primera parte de nuestra asignatura, bueno, esta trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos de las observaciones. Por ejemplo, la construcción de tablas, gráficos, así como el cálculo de parámetros. En cuanto a la estadística inferencial o inductiva, este utiliza los resultados de la estadística descriptiva y se apoya en el cálculo de probabilidades para la obtención de conclusiones sobre una población a partir de los resultados obtenidos de una muestra. Entonces, aquí ya viéndolo resumido en un cuadro sinóptico, pues tenemos nuestras variables, las cuales pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas son aquellas como con cualidades, categorías o atributos. Y en cambio las cuantitativas son aquellas que son medibles numéricamente. Entre las cualitativas, tenemos las ordinales y las nominales. Las ordinales serían, por ejemplo, escalas y etapas, y las nominales serían colores, lugares o profesiones. En cuanto a las cuantitativas, tenemos discretas, que son unidades completas, por ejemplo, el número de hijos o las páginas de un libro. Y entre las cuantitativas continuas es cualquier valor en un rango, por ejemplo, la edad, el peso, la talla, el tiempo. Entre los tipos de variables cualitativas tenemos las dicotómicas. Solo hay dos categorías que son excluyentes una de la otra. Por ejemplo, enfermo sano, muerto vivo, mujer hombre. Entre las variables cualitativas tenemos también la nominal, que tiene más de dos categorías y no hay orden entre ellas. Por ejemplo, el color de ojos y el grupo sanguíneo. Entre la ordinal, bueno, hay varias categorías y en estas hay orden entre ellas. Por ejemplo, el grado de una persona que tiene un tumor, la calificación de riesgo en anestesia, el umbral de dolor, por ejemplo, entre otras. Entre los tipos de variables cuantitativas tenemos las continuas y las discretas. Las continuas son los números infinitos no numerables de elementos. Tiene asociado el concepto de medida en unidades a veces fraccionarias. Por ejemplo, la presión arterial, la edad y el peso. Entre las discretas tenemos números finitos o infinitos, numerables de elementos. Este se asocia con el concepto de conteo. Por ejemplo, el número de hijos, el número de tuberculosis por estado, el número de personas infectadas por COVID por localidad, etcétera. Las presentaciones estadísticas y representaciones gráficas, pues es la forma en la que estos métodos son empleados para poder organizar y presentar las observaciones con el objeto de mostrar la máxima información con una rápida visualización. Para ello hay que tener el manejo de estética y sencillez operativa. Estos pueden ser por dos tipos, que serían las tablas y los gráficos. En las tablas, pues es la forma, digamos, sencilla y clara de agrupar la información. Estas pueden ser sencillas o complejas según la cantidad de datos que tengamos. Y bueno, es importante el manejo lógico de la disposición. En cuanto a los gráficos, pues permiten visualizar la información y sus relaciones. Es una forma ilustrativa y clara de los datos y es una forma además creativa y artística de representarlos. Por ejemplo, aquí tenemos una representación tabular en la cual podemos ver, por ejemplo, por meses, la fecha de venta de un año de X productos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el volumen de ventas en el norte, volumen de ventas en el centro, en el sur y las ventas foráneas, ¿no? Tenemos el total de estas ventas y el porcentaje mensual de ventas. Entonces, aquí podríamos nosotros visualizar esta información de forma tabular. En cuanto a las variables cualitativas, tenemos pues lo que es la representación gráfica. Por ejemplo, aquí ya viendo los sabores de refrescos preferidos por 50 personas, ¿no? Que serían de naranja, limón, piña y manzana. Tenemos nuestras frecuencias absolutas, que esto lo vamos a ver en las tablas de distribución de frecuencias, como FI, o las frecuencias relativas, que sería el HI.
Entonces tenemos aquí los preferidos, pero aquí ya es en forma gráfica, que sería las frecuencias versus las clases de refrescos. O también en el tipo de gráfico que se conoce como gráfico circular o gráfico de rebanada de pastel de forma coloquial, también podemos ver este porcentaje de frecuencias. Aquí hay otra forma de representar las variables cuantitativas, también por volúmenes de ventas, que sería la venta total versus el volumen de ventas, y tenemos estos gráficos de barras, o las ventas mensuales por zona, o también viendo un comparativo de ventas, por ejemplo, de Josefina Romero contra Juan Rodríguez, ¿no? ¿Quién ha vendido más en ciertos periodos del año, etcétera? También es como un gráfico comparativo, digamos. Entre los diferentes tipos de medidas, pues bueno, las descripciones numéricas de datos son importantes, dado un conjunto de N observaciones. La estadística descriptiva nos ayuda mediante el manejo de medidas de tendencia central relativas a la posición de los datos y las medidas de dispersión relativas a las variables de los datos. Las medidas descriptivas más comunes de tendencia central o posición son la media aritmética y la mediana. Existen otras medidas de tendencia central que en ocasiones pueden resultar de interés, tales como la moda, los cuartiles, los deciles, los percentiles, la media armónica, la media geométrica y la media ponderada. Vamos a ver lo que es la media aritmética. Esto simplemente es el promedio, o también es conocido como media muestral, ya que generalmente se calcula en relación a una muestra. Se calcula de la siguiente forma. Si las observaciones de una muestra de tamaño n son x1, x2 hasta xn, entonces tenemos que nuestra media aritmética estará representada como esta x mayúscula con barra, y pues sería la sumatoria de todas nuestras observaciones de muestra entre n, que es el tamaño de la muestra. Esta sería nuestra media aritmética. Las ventajas que tiene, pues es que es fácil de calcular e interpretar. En su cálculo intervienen todos los datos disponibles. Su valor es único para una serie de datos. Es el punto de equilibrio de información. Y pues desventajas es que no es representativa con pocos datos, se ve afectada por el grado de dispersión y es poco útil con datos muy heterogéneos. No todos los valores contribuyen de igual forma, ya que los mayores tienen más peso. La mediana se suele definir como el valor más intermedio o central, una vez que los datos han sido ordenados de forma creciente. Se suele denotar por ME, sería la mediana, y la forma más general de calcular la mediana es la siguiente. Lo que tenemos que hacer, como se mencionó, pues es ordenar nuestros datos en forma creciente y tomar los datos que están centrales. Por ejemplo, si tenemos 12 datos, tendríamos que ordenar estos datos de forma ascendente y tomar los dos datos que se encuentran a la mitad de estos 12 valores. Y esta sería nuestra mediana. Es la forma de calcularlo. Algunas ventajas que tiene la mediana, bueno, es que es el valor único, no se ve afectado por los extremos, por ser equidistante de ellos. Se localiza la mitad de los datos, dejando el 50% por arriba y el 50% por debajo de su valor. Es menos sensible a las variaciones de los datos y no se ve afectada por la dispersión de los datos. Entre algunas desventajas que tiene es que no se emplea para hacer cálculos, utiliza muy poca información de los datos. Cuanto más grande es la serie de datos, más complicado se vuelve su determinación. Ahora, la moda. La moda de un conjunto de observaciones es el valor que más se repite, aquel cuya frecuencia absoluta es máxima. Puede ser única, es decir, que haya más de una o que no exista. Cuando haya más de una, la distribución de los datos se denomina acorde, bimodal, trimodal, polimodal, etcétera. Ahora, el uso de la media, moda y mediana, pues lo que nos hacen es brindarnos una idea muy clara de la posición de los parámetros dentro de una distribución de datos. La media tiene el uso más frecuente y sencillo.
tales como talla media del mexicano, temperatura histórica promedio, etc. La mediana es representativa en poblaciones heterogéneas, tales como la distribución de salarios, el peso medio, entre otras. La moda literalmente tiene que ver con estar de moda o lo que más se lleva, tal como número de individuos por casa en México, cantidad de usuarios de ciertos equipos celulares, entre otros. La forma de distribución de las observaciones puede variar causando desviaciones de estas mediciones centrales. Por eso es conveniente el empleo conjunto de la media y la mediana en una población muestral. Entonces, la media, lo que se usa es para distribuciones simétricas que no tienen sesgo, mientras que la mediana es más representativa cuando se tienen datos de distribución sesgada. Entonces, aquí podemos ver gráficamente la forma en la que se usan estos parámetros. Entonces, aquí tenemos una distribución asimétrica hacia la izquierda o de sesgo negativo. Aquí tenemos una distribución simétrica y aquí tenemos una distribución asimétrica hacia la derecha o de sesgo positivo. Que aquí pues sería la forma en la que la mediana es más representativa, ¿no? Cuando no existe la distribución simétrica, sino que nuestra distribución es asimétrica, ya sea sesgada de forma negativa o sesgada de forma positiva. Las medidas de dispersión son las medidas descriptivas más comunes de la dispersión. Estas son el rango, la varianza y la desviación estándar. Existen otras medidas de dispersión que en ocasiones pueden resultar de interés, tales como el rango semi-intercuartilar, el rango percentilar y el coeficiente de variación. El rango de la muestra es la medida de variabilidad más sencilla entre todas las mencionadas. Como valor se define como la diferencia entre las observaciones más grandes y la más pequeña. Es decir, indica el ancho, recorrido o amplitud de los valores. Tiene como límites el valor mayor y el menor en la distribución de datos. Entre algunas características o ventajas del rango es que es fácil de determinar e interpretar, nos indica los límites de nuestra información, nos permite visualizar la amplitud de dispersión de los valores de forma sencilla. Algunas desventajas son, pues, ignora toda la información y nos mide el grado de dispersión, es decir, solo su ancho nos da una idea detallada de la información de las observaciones. Ahora, la varianza es una medida significativa es una medida significativa de la dispersión de las observaciones alrededor de la media. Se define como el promedio de las desviaciones respecto a su media elevadas al cuadrado. Y entonces esta es la forma de calcular la varianza. Ahora vamos a ver algunas ventajas de la varianza. Es fácil de calcular mediante su fórmula, indica el grado y forma de dispersión de los datos con respecto a la media y depende de todas las mediciones. Algunas desventajas sería que es impráctica por ser un término cuadrático de poco sentido en realidad y es un número muy grande de referencia matemática, pero sin un valor concreto y de difícil manejo comparativo. Ahora, la desviación estándar es una medida significativa de la dispersión de las observaciones alrededor de la media. Se define como la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones respecto a su media
elevadas al cuadrado. Es decir, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, de forma sencilla, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Algunas ventajas, pues es fácil de calcular mediante su fórmula y particularmente en hojas de cálculo como Excel, que lo hacen de forma automática, indica el grado y forma de dispersión de los datos con respecto a la media, depende de todas las mediciones, muy práctica para usar los mismos valores de las unidades que se analizan y un valor grande indica que los datos se alejan mucho de la media y un valor pequeño indica que se acercan a la media. Entre las desventajas que tiene es que si se hace el cálculo de forma manual, resulta ser muy complicado. Alguna de las utilidades de las medidas de dispersión, pues las medidas centrales solo nos indican el valor medio alrededor del cual se agrupan nuestros datos, pero las dispersiones nos detallan la variación de las observaciones en cuanto a forma y extensión. Además, nos muestran claramente la distancia entre los datos y la media aritmética, además de que dependen de todas las observaciones. Son únicas de una serie de datos y por eso se denominan absolutas, pero pierden el sentido de comparación, para lo cual hay que usar el coeficiente de variación, es decir, la desviación estándar sobre la media en porcentaje. Las medidas de distribución nos permiten identificar la forma en que se separan o aglomeran los valores de acuerdo a su representación gráfica. Son la simetría y la kurtosis. Estas medidas describen la manera como los datos tienden a reunirse de acuerdo con la frecuencia con que se hallen dentro de la información. Su utilidad radica en la posibilidad de identificar las características de la distribución sin necesidad de generar el gráfico. Entre la simetría y asimetría, bueno, si los valores de la serie de datos presentan la misma tendencia, es decir, la misma forma de izquierda y de derecha, de un valor central como la media aritmética, se dice que es simétrica, de lo contrario será asimétrica. Para medir el nivel de asimetría de esta se utiliza el llamado coeficiente de asimetría de Fisher, el cual se define con la siguiente fórmula. Aquí podemos ver los resultados que podrían ser los siguientes, de acuerdo a la simetría y a la simetría, ¿no? Aquí tenemos un grado 1 de asimetría, y bueno, aquí lo que quiere decir es que la distribución asimétrica es negativa y existe mayor concentración de valores a la izquierda de la media que a su derecha. Aquí, cuando es igual a 0, pues tenemos que la distribución simétrica existe la misma concentración de valores tanto a la derecha como a la izquierda de la media. Y cuando nuestro grado de simetría es mayor a 0, quiere decir que la distribución asimétrica es positiva. Existe mayor concentración de valores a la derecha de la media que a la izquierda. El coeficiente de kurtosis analiza el grado de concentración que representan los valores alrededor de la zona central de la distribución. Y bueno, los resultados se calcula con la siguiente fórmula y los resultados igual pueden ser una distribución mesocúrtica, si es igual a 0, si es mayor a 0 sería la distribución leptocúrtica y si es menor a 0 sería una distribución platicúrtica. Aquí podemos igual verlo de forma gráfica. Aquí no es una desviación hacia izquierda o derecha, sino podemos ver más bien que la meseta de nuestro gráfico es mayor o en menor grado. Esa sería la kurtosis. La distribución mesocúrtica representa un grado de concentración medio alrededor de los valores centrales de la variable, el mismo que representa una distribución normal. En cuanto a la distribución leptocúrtica, este representa un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. Y la distribución platicúrtica presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. Aquí tenemos un ejemplo práctico de Alfredo Casas, en la cual tenemos la información del consumo promedio de agua de los huéspedes de un hotel, según la temporada. Tenemos el consumo promedio por huésped en enero, febrero, es decir, todo el año, y el total.
Ahora, ordenando los datos y con base a las fórmulas y funciones de la hoja de Excel, lo que obtenemos son los siguientes resultados, tanto de las medidas centrales y de las medidas de dispersión. Tenemos una media de 64, una mediana de 54, una moda de 45, un rango que iría de 30 a 120, que es el número menor y el número más alto, una varianza que sería de 809.33 y una desviación estándar que ya vimos que es la raíz cuadrada de la varianza de 28.45. La simetría es de 0.98 y la curtosis es de menos 0.32. ¿Qué interpretaríamos con estos datos o con estos resultados? Pues que cada huésped consume 64 en promedio por mes de agua. Los datos no son simétricos, se desplazan ligeramente hacia la derecha, por lo cual tiene un sesgo positivo, solo con ver la mediana, que es inferior a la media. Y bueno, aunque la fórmula solo indica un dato de moda, tenemos dos números que se repiten dos veces, que sería el 45 y el 50, por lo cual la distribución es de tipo bimodal. El rango de consumo es de 90 unidades entre el límite inferior de 30 y el superior de 120. La desviación estándar no es grande comparativamente, lo cual indica que los datos no se alejan tanto de la media. El valor de simetría es mayor a 0, lo cual nos indica que una distribución asimétrica es una distribución asimétrica positiva porque existe mayor concentración de valores a la derecha de la media que a su izquierda. En cuanto a la curtosis con valores de menos 0.32, quiere decir que esta es menor a 0 y nos confirma una distribución platicúrtica. ¿Por qué? Pues porque representa un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. Aquí tenemos el ejemplo gráfico de la dispersión de consumo por mes entre el monto de consumo. Y pues también podemos ver tanto la moda, la mediana y la media, así como la desviación estándar, todo esto representado de forma gráfica. Podemos ver que es polinómica porque este es digamos, es el consumo promedio por huésped y este sería igual, digamos, el consumo promedio por huésped, pero ya en otro tipo de gráfico en el cual pues ya llevamos la unión de estos valores por medio de líneas rectas. También podríamos aquí ya hacer otras aseveraciones u otras forma de explicar los datos, pero pues ya sería con algunas otras variables que no estamos tocando en esta presentación. Esto sería todo por el momento. Les agradezco mucho a los que están viendo esta videoclase y les deseo un excelente semestre. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto estoy para apoyarles. Hasta pronto.